¿Les ha pasado que al principio un juego no les gusta, pero al concluirlo acaba siendo tan de tu agrado que al volverlo a jugar encuentras un gusto que al principio no encontrabas? Al principio lo sientes soso y pesado, pero conforme lo vas jugando cada vez entiendes más las mecánicas, comprendiendo mucho mejor el porqué de muchas cosas y acaba agradándote. Esto es algo parecido al concepto de no juzgar un libro por su portada. En mi caso, este evento sucedió recientemente con el juego de Dishonored. Este juego fue desarrollado por Arkane Studios y fue distribuido por Bethesda Softworks, el cual fue estrenado en el 2012 para el PlayStation 3, el Xbox 360 y la PC. Ya tiempo después, y con la transición de la siguiente generación, este mismo juego fue relanzado para las siguientes consolas de ambas compañías. Durante el desarrollo, el equipo pensó la forma de implementar las diferentes rutas para acoplarse al estilo del jugador, ya que este juego es una mezcla entre un first person con mecánicas de sigilo, pero en esto es más una elección. Uno puede jugarlo como quiera, es decir, si quieres explotar lo que quieres hacer, si quieres ser sigiloso o si prefieres puedes lanzarte con todo y crear una masacre. Pero es en este momento donde un elemento resalta, ya que tus elecciones repercuten en el final e inclusive en otros eventos durante el juego. El juego inicia con la llegada de Corvo al reino para toparse con la emperatriz en la torre de Dunwall, la cual su reino está siendo asolado por la peste que es transmitida por las ratas, causando estragos muy importantes. Mientras que nuestra relación con dicho personaje se enfoca en que éramos su guardaespaldas. Al llegar se topa con Emily, la hija de la regente, con la que llevamos una relación muy similar entre padre e hija. Después de tener una interacción que sirve como tutorial, llevamos un mensaje importante y en el camino nos topamos con diferentes personalidades en el ámbito político, llegando con la emperatriz, y al entregar el mensaje somos atacados por un grupo paramilitar, el cual tiene como objetivo matar a la soberana. La defenderemos, pero nos topamos con que estos asesinos tienen poderes, derrotándonos y consiguen su meta, en conjunto de que secuestran a Emily, y somos dejados en el lugar para que después llegue la guardia y concluya que nosotros somos los causantes del regicidio y puestos en encarcelamiento. 6 meses después nos encontramos en la cárcel siendo torturados y prepara nuestra ejecución. En ese momento nos percatamos que todo el escenario fue planeado por un secretario que estaba trabajando para la emperatriz y con ello él mismo dio un golpe de estado y se colocó como el nuevo regente. Y para atar el último cabo tiene que acabar con Corvo, pero somos ayudados por un grupo para salir y al final conseguimos... ¿De que los decanos se llevaron a Maurus por una tontería de magia negra? Vete a encordiar a otro. En el juego tomaremos el control de Corvo, el cual tendrá un set de habilidades estándares como correr, agacharse, brincar, disparar, moverse, nadar, bucear y mirar bajo la visión del personaje principal, con el fin de ir avanzando, explorando y efectuando las misiones, dándote la libertad de avanzar con 2 caminos morales diferentes. Pasivamente, es decir, evitar a toda costa ser descubierto. Se dará a los enemigos con flechas, escondiendo los cadáveres o los cuerpos inconscientes, previniendo los conflictos directos. No haciendo ruido para pasar desapercibido, lanzar botellas para distraer a los enemigos y se quiten de nuestra ruta y desactivar trampas, así como sistemas de alerta. O activamente, no importando que seas visto e impartiendo justicia con tus armas, ya sea tu espada o tu arma de fuego, pero dependiendo de tus elecciones se creará caos, que se ve reflejado en diferentes condiciones que ocasionan una mayor dificultad. Por ejemplo, si matas personas, esto propiciará que haya más enjambres de ratas, estas te atacarán y puede ser mortal el que se te avienten, haciendo que si uno toma el camino fácil, es decir, acabar con todo lo que se mueva, provocará que nos topemos con mucha mayor frecuencia con estos grupos de roedores. Pero para poder sobrellevar las condiciones del escenario, a Corvo se le otorga una serie de poderes sobrenaturales. Estos son dados por el extranjero, un ser que sirve como deidad, el cual se siente intrigada por ti y las decisiones que tomes, una especie de dios ajeno a la maldad y a la benevolencia. El set de habilidades que se nos otorgan van encaminadas a diferentes condiciones. Por ejemplo, podremos ver las posiciones de los enemigos y sobre todo el mirar en qué dirección ven. Esto nos permite detectar una posible amenaza y el momento en el que podremos avanzar sin ser detectados.
Nos podremos teletransportar, invocar un nido de ratas, utilizar algún animal transfiriendo nuestra conciencia a ellas para movernos sin ser detectados, entre otras. Con ese set de poderes, el juego va evolucionando y nos permite adaptarnos a la situación, ya sea para seguir en nuestro modo sigiloso o huir de algún conflicto que nos pueda sobrepasar. Además, habrá diferentes habilidades pasivas que pueden ir desde desintegrar a los cadáveres que provocamos cuando sean eliminados mientras no seamos detectados, mayor barra de mana, detectar secretos y otras diferentes. Estos poderes nos permiten llevar un sano avance, ya que esto permite variar mucho el cómo lo jugamos, en conjunto de que los escenarios presentan diferentes rutas para alcanzar tu objetivo respetando las diferentes mecánicas. Tendremos diferentes misiones principales, pero conforme estemos avanzando para concluirlas, se nos presentará diferentes condiciones que nos permiten acabarla de diferentes formas. Por ejemplo, tendremos que acabar con un personaje, pero en el transcurso, algunos eventos harán que en lugar de matarlo, otro personaje acabe con él sin la necesidad de mancharnos las manos o lo desaparezcan, siguiendo con la lógica de elección y sus repercusiones. Esto se logra al concluir una misión secundaria, ya sea asignada en el transcurso de la misión o por algún personaje de la base central. En nuestra base tendremos a nuestra disposición un vendedor que nos permite comprar municiones o diferentes aditamentos que nos permite tener mayor cantidad de balas, mejoras de nuestras armas, las cuales son vendidas por Piero, un inventor que entre sus creaciones se encuentra la máscara emblemática que se pone Corvo para pasar de incógnito. Pero para poder realizar la compra de los diferentes aditamentos y elementos que requeriremos, necesitamos encontrar dinero. Este está tirado por todos lados. Al mismo tiempo, obtendremos mayores ganancias al llevarnos piezas de arte y objetos valiosos, requiriendo de explorar por todos los rincones para restablecernos, sobre todo de las curas, ya que estas son muy caras y son difíciles de encontrar en los niveles, volviendo a hacer un especial énfasis en el que es mejor pasar desapercibido. Nuestra salud está representada por una barra que se recupera hasta cierto punto, pero a veces no es suficiente, ya que el daño que nos causan tiende a ser muy grande, mientras que los poderes sobrenaturales contarán con su propia barra, que se irá consumiendo conforme los utilicemos, pero también se recarga hasta cierto punto, limitando el uso de poderes más fuertes. Encontraremos pociones que nos recuperan estos medidores. Además, la comida podrá recuperar cierta cantidad de salud. Podremos hurtar diferentes objetos de los enemigos, ya sea robándoles mientras estén conscientes, cosa que ocurre al alcanzarlos por atrás y cuando no te detecten. También podremos obtenerlos cuando estén inconscientes o muertos, desde llaves que sirven para desbloquear puertas, abriendo nuevos caminos o habitaciones que nos permiten hacer la vida más fácil, ya sea tener una ruta mejor o encontrar objetos valiosos, hasta dinero y municiones. Tendremos diferentes objetos especiales que sirven para desbloquear los poderes. Estos son las runas especiales, las cuales se adquieren al juntar cierta cantidad que nos permite comprar la que queramos, sumado a que podremos mejorarlas de la misma forma, mientras que las habilidades pasivas son obtenidas al encontrar huesos tallados, las cuales ya cuentan con su propia habilidad. Estas se podrán equipar hasta cierto número y podremos comprar diferentes aditamentos que nos permitan tener más. Los enemigos no son muy variados, están los soldados que pueden combatir con su espada o dispararnos, otros que también podrán usar poderes muy similares a los de nosotros, unos enmascarados que utilizan un organillo que tiene el poder de bloquear tus poderes, perros de guardias que parecen más lagartijas con patas largas y una especie de enemigos en zancos que lanzan misiles. También habrá cierta fauna hostil. Lo principal son las ratas que transmiten la peste, donde son peligrosas en manadas y son capaces de comerse a los cadáveres dejando solo los restos, llegándose a comer a los inconscientes. Habrá peces, unas alcachofas alienígenas y hordas de personas que están infectados por la peste, teniendo un comportamiento de zombie, agrediendo sin importar su integridad, donde se valen de ser muy peligrosos al atacar en grupos, pero podremos acabarlos con los mismos principios que los soldados, donde podremos deducir que al enfrentarse a un grupo muy amplio son los escenarios con más peligro al que podremos encontrarnos, sumado a que habrá unas torres que lanzan misiles y que podremos hackear para poder acabar con los enemigos en nuestro lugar. Los jefes son personajes principales que no difieren mucho de otros soldados, por lo que son muy mediocres, solo destacando por la historia y el contexto. La ambientación está muy inspirada en Londres, sobre todo en el siglo XVII, pero al mismo tiempo esta se ha desarrollado mucho teniendo una tecnología muy importante, una mezcla entre futuro y al mismo tiempo un escenario muy similar a lo que sufrió Europa en el momento en el que estaba siendo azotada por la peste.
La música es muy limitada y solo hace presencia en momentos muy específicos. Esto, pienso yo, es para crear aún más la sensación de sigilo, pero al principio puede hacer que este silencio, con solo efectos ambientales, se sienta pesado en el juego. Uno de sus problemas, o algo del que se podría beneficiar, es que es necesario un mapa, tal vez no tan detallado, pero algo que te permita conocer las rutas, con ellos tomarla mejor. Al mismo tiempo, puede que esto reste el sentimiento que quiere transmitir, el cual es de buscar la mejor opción improvisando en el momento. Algo que lo hace brillar es tus acciones, que se ven muy ejemplificadas en tu entorno, llegando al punto de que tu desempeño altere las conclusiones, inclinándose muy a favor de obtener un buen resultado a partir del sigilo y siendo pacifista, cosa que siento yo lo hace muy bien, ya que te da dos opciones: puedes ser una máquina asesina o puedes valerte de tus poderes para avanzar sin que nadie pierda la vida, creando un escenario moral que solo el jugador podrá decidir. Yo lo recomendaría por lo complejo que llega a ser, sumado a las diferentes opciones morales que te dan, pudiendo tomar el camino que te guste para poder adaptarte a las circunstancias. Factores importantes que lograron marcar con claridad en el juego, agregando a una historia interesante que puede sacar algunas sorpresas, siendo un gran título para las personas que les guste pensar cada acción antes de tomar una decisión. No lo recomendaría a las personas que lo ven como un juego de acción y disparos. Si bien tiene esos eventos, puede que lo pases muy mal, ya que este juego te invita, tomando esto como una obligación, ya que todo se complica mucho más a ser muy sigilosos. No cuenta con un sistema multijugador, que actualmente puede restarle cierta importancia, pero mi opinión es mejor eso a que metan un sistema con calzador que repite los mismos modos que ya están quemados. Un juego que puede parecer algo que no es. Un camino moral donde el poder y la fuerza no siempre es la mejor solución para una conclusión adecuada. Eso es Dishonored. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!